Food Freaks, vamos a echarnos 2 tomahawks. Los dos los metimos al sous vide 3 horas. A uno le vamos a poner sal de trufa, al otro sal normal para hacer la prueba, y los dos los sellamos en el Weber Kettle. Checa. ¿Qué tal, Food Freaks? ¿Cómo están? Aquí nuevamente con todos ustedes, esperando la estén pasando muy bien. El día de hoy tenemos algo súper especial. Nos vamos a aventar algo mejor que un tomahawk. Son 2 tomahawks que nos vamos a aventar el día de hoy y lo vamos a romper todos los esquemas. Nos los vamos a aventar en el sous vide. Aquí tenemos un video donde explico todo el origen y cómo se prepara y demás el sous vide. Y aquí tenemos otro video en donde mostramos toda la historia del tomahawk para no marearnos con todo ese choro. Simplemente tomahawk hace referencia al arma que usaban los indios Sioux, que tiene la forma como el corte de la vértebra y la carne arriba, que es parte del ribeye, y por eso se llama tomahawk. Vamos a echarnos 2, ambos en el sous vide, pero vamos a hacer una prueba. Uno lo vamos a hacer con sal de trufa y el otro lo vamos a hacer nada más con sal normal. Y vamos a ver cuál está más rico. Lo vamos a terminar sellando en nuestro Weber Kettle. Espero les guste, Food Freaks. Sin más ni más, vámonos de lleno. Bien, Food Freaks, aquí tenemos nuestra sal de trufa y por otro lado tenemos nuestra sal normal y vamos a usar nuestra pimienta negra de molido grueso. Primeramente tenemos que remover el exceso de líquidos de esta manera de nuestra carne. Como pueden ver, este tiene un tamaño perfecto y un marmoleo espectacular. Y ahora empecemos con este proceso de salado. Recuerden, uno va a llevar nada más la flor de sal, sal normal, y sean generosos al aplicar su sal. Estos son cortes gruesos que permiten que tengan una capa bastante onerosa de la sal que estén aplicando, ya sea la flor de sal o la sal trufada. Muy importante, Food Freaks, también en el momento que estén salando, recuerden el salar las orillas, y este es el de la sal de trufa, al cual le estamos aplicando una pimienta, y lo único que hay que hacer es de todos los lados asegurarnos que estén bien cubiertos con su sal, y en el caso de la sal de trufa con su pimienta. De esta manera es como se van a ver, Food Freaks. Vean qué belleza. Una vez salados los tomahawks, dejamos que reposen un poco y lo que vamos a hacer es preparar nuestras bolsas para sellar al vacío y meter al sous vide. Aquí lo pueden poner en una tabla y lo único que hay que hacer es cortar con un cuchillo o con unas tijeras, y recuerden siempre tener esta cejilla para que no se ensucie en el momento de que lo sellemos. En nuestra máquina, aquí vamos a colocar con mucho cuidado nuestros tomahawks, y en nuestra máquina vamos a sellar al vacío hasta que quede bien sellado, para una vez que esté sellado colocar en nuestro sous vide. Ahí se las dejo, Food Freaks. Bien, Food Freaks, aquí ya tenemos nuestro sous vide listo. Ya pusimos unas pesas y ahora lo que hay que hacer es nada más poner el tiempo deseado. En esta ocasión lo vamos a dejar 2 horitas y va a ser a 136 grados. Ya pasaron las 2 horas y así es como vamos a remover nuestros tomahawks del sous vide. Vamos a cortar con un cuchillo, tengan cuidado con los líquidos, no los tiren, y lo que hay que hacer es colocar en una servitoalla para remover el exceso de líquido. Vean esta belleza, Food Freaks, de verdad es espectacular y huele brutal. Este es el que tiene pimienta y sal de trufa, y este es el que nada más tiene sal. Perfecto, Food Freaks, aquí tenemos nuestro Weber Kettle. Lo estoy poniendo nada más las briquetas de un lado. Tiene que estar muy intenso el fuego, porque lo único que vamos a hacer es sellar nuestro tomahawk. Este sellado deben de colocar estos ejemplares a fuego directo, y lo vamos a dejar, nada más hay que darle vueltas cada minuto. Es bien importante que cada minuto le den vuelta, porque el fuego es muy intenso y no queremos que se nos queme, Food Freaks. Entonces van a tener que estar dando vuelta y vuelta hasta que quede un sellado perfecto, y ahorita les muestro, Food Freaks. Ahí se las dejo.
Miren nada más esta belleza, Food Freaks. Así es justamente como estamos buscando este sellado. Vean qué belleza. Y así finalmente se debe de ver una vez que concluya el proceso de sellado. Para ustedes, este Tomahawk. Bien, Food Freaks, ya lo dejamos reposar unos 15 minutos y ahora es momento de cortar y quiero que vean este espectáculo, Food Freaks. Esto es el cielo hecho carne. Vean el término, un término medio perfecto, de pared a pared, de techo a piso. Vean esta perfección, Food Freaks. No puede estar ni más jugoso, ni más suave, ni más perfecto este término. Así nos quedó nuestro precioso Tomahawk al sous vide, Food Freaks. De México para el mundo, Food Freaks. Food Freaks, ya estamos listísimos, muertos de hambre. No saben los olores que hemos pasado durante todo el día. La trufa, el carbón, la carne, la sal, delicioso. Bueno, pues ya mostramos cuáles son nuestros dos cortes. Tenemos el Tomahawk con pura sal, que vamos a probar primero ese cortecito. Aquí voy a tomar uno de estos pedazos del Tomahawk, que, hijo, se huele brutal. Y bueno, aquí también, Food Freaks, importante, si ustedes quieren agregar un poquito de sal, yo tengo flor de sal y también tengo la sal con esa esencia de trufa para que acompañemos el otro. Food Freaks, a su salud. Cheers. Food Freaks es increíble. La suavidad es inigualable. El sabor del carbón muy tenue. Súper jugosa. Ese efecto del sous vide y solo sellarlo en el carbón, de verdad, es un paso o una serie de pasos que deben de seguir si quieren probar esto. Y esto es el cielo convertido en Tomahawk. Vamos a probar el otro, Food Freaks. Aquí se los muestro. Aquí está. Vean esta belleza, Food Freaks. Este es emite un aroma muy tenue a trufa, de verdad espectacular. Pues vamos a darle. Vamos aquí voy a ponerle un poco de la sal de trufa que tenemos, solo un poco para que resalte esa preparación que hicimos previo al sous vide. La jugosidad de verdad es increíble, como pudieron ver. Food Freaks, salud. No, hombre. No. Food Freaks, esa mezcla de pimienta, ese sabor muy tenue a trufa, la suavidad, la jugosidad y ese leve toque de carbón que le dimos al sellar, está de verdad increíble. Food Freaks, no sé por cuál irme, de verdad están las dos espectaculares. El término quedó increíble. Es un término medio, poquito arriba de medio, pero de verdad esa suavidad que pudimos lograr a través de esa cocción de 3 horas en el sous vide es magistral, Food Freaks. De verdad es increíble. No puedo seguir comiendo y comiendo. Está increíble. Food Freaks, espero les haya gustado. Qué delicia. Espero les haya gustado, Food Freaks. Por favor, no olviden seguirnos en nuestras redes sociales. MP Food Freak TV para YouTube y para Facebook. El resto de las redes, MP Food Freak. Recuerden, no estamos aquí para compartir recetas, Food Freaks. Estamos aquí para crear historias. Salud y pásenla bien.